para atrás. No. Sí, porque yo me vuelvo para atrás, te dicen. O sea, Claro. No le vaya a caer en la Biblia, en el coso ahí. no. De verdad, pastor, todo. Claro. No hay palta. Entonces, Ahí no hay la otra. Que creo que son Bueno, saluden, pues saluden a la cámara. no. A ver, baleadas, Antes- mira, baleadas. Antes de empezar el estudio bíblico alimentando el cuerpo, Unas baleadas un poco ensangrentadas. estas son baleadas, Sí, se llaman baleadas Baleadas. hondureñas. Esto, Hondureña, ¿queso ¿no? con qué? Con frijol. Y mantequilla. Uy. A lo que ustedes le llaman mantequilla es para embarrar el pan. Mantequilla. Para nosotros la mantequilla es la crema que posible le llaman ustedes, la blanca. La de leche. Sabor de la. Crema de queso. La con ran con limón, así. Sí. ¿Cuál? Rico, ¿ah? Espérate. La crema blanca. Lucy, Del ¿me prestas el sabor. cuchillo, por favor? Me siento. Solo te lo presto. Me Lo que siento, hago- me siento intimidada. Que Lo eso único que hago es ponerle sal ¿No? al sabor, sí. Mm. Sí, porque no sabe a nada. Claro. Y entonces, si yo llego a Honduras, Ah, ¿cómo ves? Quiero una baleada y se parece a uno de esos. y estos son frijoles con queso. Frijoles, queso, tortilla, aunque hay una gran variedad. Ahora, Le con puede carne. ¿Cómo vendría a ser como Bueno, el taco? las típicas son así, taco. ¿no? Con aguacate y chorizo y huevo. Y tú preparas la masa, Sí, todo. harina, agua, Sí. ¿qué más? Sal. Harina, agua, sal, no y huevo. manteca. No, huevo no lleva. Para que dice Hay mamá gente que posible le pone. está rico. Hoy en día han hecho una variedad de hasta ponerle carne, entonces Claro. para mí se va perdiendo lo Como que las es lo fajitas. Tradicional. Como es como. Llegué a un lugar en Honduras Como un taco. y me dijeron, ¿cómo la va a querer? Sencilla significa solamente con queso, ya sea con queso o mantequilla. Pero Y tú le sencilla. dijiste con todo. No le podía decir con todo, porque tenían una variedad de Así. carnes. Bueno. Y entonces, no solo con queso, normalmente me gusta solo con queso. Y entonces me dice, ¿se la enrolló? Le dije, no, así como Lo en la típico. baleada normal. Claro. Y insistía, no, pero se la enrollo. No, gracias, así como es normal. ¿Estás segura que no quiere que la enrolle? Ajá. Ahorita te voy a enrollar el cachete, ¿no? Le dije, O sea, no, enrollar y te dan como un taco. como el wrap. durum. Como el duro, un taco. Exacto. Y entonces, no, le dije, está bien, déjela así. Tradicional. Pero se la puedo, le estoy diciendo Ah. que no, porque entonces se me pierde lo que es la baleada. Le dije, entonces no Claro. la quiero así. Ya Pero las sí insistía generaciones mucho. lo van cambiando. No, si me la da de Lo otra van forma, modernizando, para ¿no? mí pierde lo que es. Claro. Sí. No hay nadie que esté bien comprado. Ay, voy a poner a Chantal como está embarrada. Estoy baleada de baleada. Es broma, no tiene El gusto, nada. el gusto. Está bien rico. Llévale a Osmo. Yo- Ojalá no. Oye, está viendo televisión. Qué Sí, lástima, pero está Mónica, viendo que no. Netflix. Él quería ver YouTube y eso lo. ¿Qué ve YouTube? Hay mucho. No puedo reproducir la palabra por respeto a su investidura de paz. Ya. Tonterías. Sí. Ven, estos gente que hace los juegos, entonces. Ah, el de Minecraft. Él a veces Ese. usa palabrotas también, Ah, los sí. españoles, Ujú. ¿Qué juegos? y él Minecraft. queda a veces un poco Ah, nervioso. Minecraft. O sea, es tanta información y procesa tanto que después está Alterado. Claro. Mamá, no sé qué, mamá. A las 3 de la mañana. Oh. Mamá, oramos. 3 de la mañana. Oramos. ¿Qué pasó? A él lo valió la baleada. Acá hay más, acá hay más. ¿Quiere más? Sí. Manda. Acá, mira. Pero ahorita hay que dejarle para ir para que viene. Ahorita viene. Ah, viene. No, no, con la mano no. Ay. Entonces, viene. Con cuidado, hijita, no. Alex también lo mira. Oramos, por favor, mamá, oramos. Y tiene que orar él y tengo que orar yo. Y yo ya ni sé lo que Tú empiezas y que él termine y tú ya estás seca. Alex también lo ve y Diego, y a veces no me gusta porque sí, como dice, de repente salen unas palabrotas. Entonces los españoles son groseros. Y nosotros no O sea, estamos para nosotros, acostumbrados a esas o sea, palabras. Ah, ¿lo Para ven nos- lo ven en español? a El veces. espectador Y también ve- la ve en alemanes alemán también. también. El espectador ve lo que están
cómo ellos juegan. cómo ellos Entonces juegan. ellos están sumamente excitados, obviamente, y gritan y dicen palabrotas. Entonces los niños quedan Alterado. Totalmente alterado. Parece que cada rato dice, ay Dios mío, ay Dios mío. Que usa mucho la palabra Dios. Sí. Sí, también. Entonces, a mí no ¡Me quitas esa babosada! no me gusta. Entonces, claro, todos los niños ven. Entonces, es como que no viste el capítulo de tal dibujito en nuestra época. Ellos no viste cuando el fulano jugó tal nivel, tal mundo, tal. Claro. Enséñale es como- los picapiedra. Es como Ay. No, lo que pasa es que los niños de la escuela, al escuchar que otros Claro. hacen, entonces Sí, se ellos copian. buscan. Siempre. Porque estaba esto del Fortnite, No. y eso sí no se lo permitía a Alex. Yo estoy fuera de todo eso. Alex Claro. sí me lo pidió y le dije yo, Ya no, estoy fuera. punto. Van al colegio, le matan amiguitos que hablan de tal cosa y tal otra y ellos están en la luna. Claro. Ujú. Tú sabes que ahora, por ejemplo, ahora viene el campeonato mundial de World of Warcraft, que es un juego que juegan mis hijos. Y Se ha convertido en un juego olímpico. o sea, el juego es gratis. O sea, te lo bajas por internet, es gratis. Y empiezas a jugar. Pero el juego tiene niveles. ¿Y de qué es el juego? O sea, el juego son mundos. Donde tienes que recorrer los mundos y tienes que descubrir dónde están las monedas de oro. Ah, como en Minecraft. Con las monedas de oro tienes que comprar cosas, Ya. etcétera. Pues sí, lo vemos. Entonces, y luego formas equipos. Y los equipos luchan contra otros equipos porque hay diferentes tipos de equipos de gente. Entonces, yo una vez entro al cuarto y lo veo a mi hijo Mark jugando. Y me dice, había un muchacho que venía a la iglesia, pero un mayor ya con hijos casados y con todo. Me dicen, sí, estoy jugando con él. Y yo, ¿y qué hace ahí? Ah, me dice, él es uno de los sumos sacerdotes, una cosa así. O sea, había llegado súper arriba. Super Saiyajin. Y yo le decía, ¿no se aburre de buenas tonterías? ¿No? Del botoncito y la... Y luego llega un día a la casa de los chicos y me dice, papá, el campeonato mundial Gana. de World of Warcraft va a ser en París. ¿Quieres verlo? Le digo, a ver, conecta. Y le digo, ¿qué será ese campeonato mundial? Creo que es tener un estadio Lleno. lleno de gente. Un estadio. En vez de ver jugar fútbol. En lugar de ver fútbol, ven- las pantallas. Y en un lado, el equipo con sus camisetas rojas, en otro lado, no sé, Sentados. sentados con sus computadoras, con sus aparatos, con sus joysticks, con sus cosas así, ¿no? Y cuando empieza el campeonato, literalmente es que está viendo un partido de fútbol así, con un campeonato mundial, con toda la gente grita, Electrónico. y todo electrónico. Qué locura, Dios mío. Y hoy en día hay Y gente, ganan millones de dólares. Seguro. Millones, no los chicos que miles. están jugando, cuando llegas a formar parte de uno de los equipos que llegan a la final, los auspiciadores, y hay gente millonaria que compra el equipo, así como, por ejemplo, hay uno que se compró a la U, Claro. Claro. ¿no? Y entonces es un negocio para él, porque él invierte, pero cuando ellos compiten, Ya no más. Ya no ya más. no hay más. Panetón, Mi amor, ya es suficiente. ¿puedo panetón? Ya Lo comiste. siento, ¿No te va a doler la no. pancita? No, ¿puedo? Yo pensé que Alex era el único que me Si devoraba te duele toda la la pancita, cocina. no te quejes. Sí, claro. Alex se come un platote así y llega a la cocina. Mamá, qué rico estaba esto. Que le dije, ¡fuera de mi cocina! No, él come un montón cuando le gusta. Cuando no le gusta, te dice rápidamente, estoy satisfecho, gracias. Educadamente está ¿Cuál es tu bueno. plato? Muy bueno. Ese que está. Pásamelo. Es que para que las migas no se caigan en el piso. Ahí está. Pero sí, pues. Así, Entonces, todo es Mañana un vienen plato. ustedes también, Que ¿no? se De visitó. Mónica. ¿A dónde? De Mónica. Fuimos invitados. Ay, qué Seguro que sí. mentira. Onlinemente lo hizo. Onlinemente. Onlinemente lo hizo. Paso. Onlinemente. Bueno, empezamos. Ahora Pero no ha respondido si van. Sí, sí, claro. Me voy a llevar ese platito, por favor. Espero terminar con el arreglo de mi casa mañana. La ¿Qué he le está abandonado haciendo? toda la semana. Ah, Ay, pero menos mal que acá no se ensucia tantísimo. La tierrita. Hola a todos, ¿qué tal?
pastor me pasa. ¿Qué? La agenda. Pasan la cámara después de la foto. Ah, esa es la bulliciosa. Bueno, hoy día vamos a terminar el capítulo 2 de Juan. Yeah. ¿Qué día estamos? 15. Ah, 15. mañana es Santo de Marc. ¿Sí? Ah, Sí. también. En Maki. ¿Cuánto cumple? 23. 28. 28. 28, mira que. Ya es todo un hombre. Y mañana va a probar los tacos. ¿Mañana vas a hacer tacos? Sí, ¿Va a dar tacos? voy a llevar mañana. Ya. ¿Qué vamos a Habrá que llevar algo, ¿no? Hay que llevar algo. No, ella dijo que iba a hacer pequeñas cositas. Y dije, yo voy a llevar yo extra tacos, así que me imagino. Saludables. No, Yo llevaré mis Pero ¿cómo es que te... ¿Cómo dices que te... ¿Qué pasó con tu palta? mi falta. No. Ah, que no me ajustó. Ya, entonces que te ajuste la palta. No te ajusto. ¿A dónde? ¿En los tacos no es con palta? No. Con guacamole. Tiene No. que ser con guacamole. Claro. No, es que no son tacos mexicanos. Ah, Tacos hondureños. 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 Sí. Otro tipo. Otro tipo, exacto. Bueno, Y ahora sí ya. Seriedad. vamos a orar para empezar el estudio. Señor, gracias por este tiempo y gracias por esa oportunidad de compartir la amistad. Ahora pedimos tu sabiduría para que nuestras mentes se abran y reciban revelación de tu Espíritu Santo en cuanto a tu enseñanza. Gracias, oh Dios, bendícenos en tu nombre. Amén. Amén. Hoy día terminamos el capítulo 2 de Juan. El capítulo 2 tiene la primera parte, es las bodas de Caná. La segunda parte es la primera vez que entra a purificar el templo. Y hemos dicho que la segunda vez lo relatan los otros evangelios y a Juan ya no lo relata, pero esta vez, esta parte que aparece acá es al principio del ministerio de Jesús, mientras que lo que relatan los otros evangelios es al final del ministerio de Jesús. Pero nos quedaron 3 versículos que aparentemente para algunos podrían ser de poca importancia, pero tienen gran enseñanza, por lo menos fue lo que yo encontré. Vamos a leer los versículos 23 al 25. 2, 23 al 25. Juan capítulo 2, 23 al 25. ¿Lo leo? Sí, por favor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muy bien, creo que Chantal es otra versión, ¿no? Yo sí, la contemporánea. A ver, léela. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchas de las señales que hacía creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Muy bien. Hay una traducción en lenguaje actual que dice así: mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron milagros que él hacía. Pero Jesús Convenidos. no confiaba en ellos y no necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque él conocía el corazón de los hombres y sabía lo que pensaban. ¿No? Muy bien, cuando leemos este pasaje, hay 4 cosas, 4 conceptos que brotan de este pasaje. En primer lugar, dice el texto que estando en Jerusalén,
en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero según el Evangelio de Juan, hay una única señal que ha hecho hasta ahora. ¿Ya? La del vino. La única señal que aparece es la del vino. Y según el texto, los únicos que vieron esa señal fueron María, los mozos, Sus discípulos. los discípulos Y el Los jefe de los invitados. mozos, y el jefe de los mozos, ¿no es cierto? Entonces, no fue un milagro así abiertamente. Pero aparentemente mucha gente estaba conociendo o creyendo en Jesús por los milagros que él hacía, que Juan no lo relata y no lo dice, ¿no? Entonces, esto nos hace entender de que Jesús hizo muchos milagros que no fueron registrados, ¿no? Y nos hace recordar el texto de Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Juan capítulo Algo 20. así como que faltarían páginas. Sí, Exacto. claro. A ver, hay que leerlo, le toca a Fanny. Juan 20 de... Juan 20 del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces lo que entendemos es que no se registraron todas las cosas, sino que Juan registra específicamente las que él considera necesarias para que la gente realmente tome una decisión. Ahora, algunas personas preguntan y dicen, ¿por qué no se registraron todas las señales? ¿No? ¿Por qué no se apuntaron todos los milagros? ¿Cuántos milagros hay de que no hemos conocido, ¿no? Que de repente hay uno que tenía el pie chueco, del otro tenía, de repente era medio loco, de repente el otro no tenía pelo y le hizo crecer pelo. O sea, ¿qué milagros habrá hecho, no? ¿Y por qué no se escribieron todas las cosas que pasó en su vida? A mí me hubiera encantado, ¿no? Y entonces ante eso hay dos respuestas. La primera es el texto que mencionó Lucita, que está en Juan 21, versículo 25. Juan 21, 25. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, la primera observación es, bueno, no se escribieron todas porque, pucha, que si hubieran escrito todas, entonces, como dice Juan, no habrían en el mundo suficientes libros que incluyeran toda la información, ¿no? Ese es un primer concepto. El segundo concepto, y esto es importante, de las cosas que hay en la Biblia, hay aspectos que no entendemos o que no son explicados, o información que obviamente falta. Por ejemplo, cuando la última vez que se ve a Jesús, ¿cuántos años tiene? 33. No, 30. cuando era niño. 12. 12. La última vez que se ve a Jesús, digamos, participando de la historia, tiene 12 años. Y es en el templo cuando sus padres van a celebrar las fiestas, ¿no?, en Jerusalén, y de regreso Jesús se pierde y se queda 2-3 días hablando con los sabios en el templo. Una barbaridad, ¿no es cierto? Si mi hijo me hace una cosa de esas, 2-3 días que se pierde y que la madre debe estar desesperada. Ahora, la costumbre era así. Generalmente eran como caravanas que venían, Claro, caravanas en que se alguna otra debe estar, o sea, mi pobre angelito Claro. versión Exacto. Claro. Entonces estaban los familiares, estaban los amigos, y entre ellos se cuidaban Claro. entre ellos, ¿no? Porque la gente era conocida. Entonces no se percataron en realidad que Jesús no faltaba. Estaría con sus amiguitos. Hasta cuando se percatan, ya tienen que regresar a buscarlo y lo encuentran en el templo conversando.
Y ahí es su primera manifestación. En los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿no? Pero luego a partir de ahí se pierde la información. No hay. Se fue a Ganímedes. Y regresa Como dicen. con el bautizo de Juan. Claro. Cuando ya el ministerio de Juan está terminando A y los él 30 aparece años. y viene la A los tentación en el 30. desierto, etc. Entonces, como hay un hueco, de los 12 a los 30 hay un hueco, son 18 años, estos son los aspectos más usados por las sectas para inventar sus teorías. Se fue a la India. Se fue a la India, se fue sí, en la India, ¿cómo se llama esa ciudad? Cachemira. Que él estuvo en Cachemira con los hinduistas, ¿no? Luego los mormones, Dicen que fue hasta América. que fue a Estados Unidos, que dice que dejó Jerusalén, se fue a Estados Unidos, sembró los mormones y ahí Como regresó. si ya existiera. Y también de que fue raptado y se lo llevaron a una de las lunas de Júpiter, a Ganímedes, ¿no? Entonces, como, nunca la había escuchado. ¿y por qué? Porque no hay información. Claro. Entonces, como no hay información, Cualquier tú cosa puedes puedes inventar inventar. cualquier cosa. Y como a la gente le gusta creer tonterías y creer idioteces, entonces la gente atraca, ¿no? Sí. Y todavía te lo afirman, ¿ah? Porque a mí una vez hablando con una señora, estábamos en el grupo de jóvenes y llegó la mamá de uno de los chicos. Y una de ellas se pone a discutir conmigo, ¿no? Y me dice, pero Carlos, por favor, o sea, es que no me discutas, por Dios. O sea, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿acaso no has leído? Y le dije, ¿qué cosa? Pero si todo el mundo sabe que Jesús estuvo en la India. Y yo le dije así, ¿y de dónde saca usted esa información? Pero si lo he visto en la televisión, ¿no? En una película, una serie, un documental, lo que fuese. Entonces, aquí hay un texto bíblico que yo quiero compartir con ustedes, que es la respuesta que damos cuando nos encontramos con textos así, que no tienen una respuesta clara, ¿no? Y está en Deuteronomio 29. Pero él, bueno, ya después era carpintero, pues, ¿no? Claro. Deducimos que es carpintero porque lo llaman el carpintero. Claro. Y José era carpintero. Y que era la costumbre. Entonces tú Padre asumías, seguía. tú asumías el oficio, ¿no? Porque cuando La lo latillaron, profesión. no se le salieron las tripas como a los normales, porque tenía tantos músculos que el músculo Lo interesante es que en esa época era muy común No me lo quiero imaginar. que los hijos asumían El oficio de los el padres. oficio de los padres. Claro. ¿No? Y por eso es que todos querían tener hijos hombres, porque los hombres eran más productivos que las mujeres. Entonces, mientras más hijos tenías más ayuda en el trabajo, 29. más ayuda en el campo, Claro. etc. Hoy en día no, hoy en día la gente quiere tener un hijo, 2 hijos como máximo, por los gastos que eso implica. Pero después en el campo, mientras más hijos tienes, más mano de obra tienes. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 29? 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Correcto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, hay cosas que, Sí, no las quiso tenemos revelar. que no las quiso revelar, ¿no? No las considera Algún día necesarias. le preguntaremos, más las reveladas Son para nosotros. son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero lo interesante es para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir eso? De que de la Biblia, las cosas que me deben preocupar son las que entiendo, Así es, no las que no entiendo. así es. Las que no entiendo no me preocupan, porque no las entiendo y las dejo de lado. Sino que las que entiendo, esas son las que me deben preocupar, porque son las que debo practicar. Bien, entonces volviendo a Juan, al capítulo 2, la primera observación que hacemos es que Jesús hacía milagros que no fueron registrados. En segundo lugar, en el versículo 23 dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿No? ¿23 qué? 2.23. Ah, 2:23.
2:23. Muy bien. Nos está hablando de qué tipo de gente. Son las personas para quienes los milagros son una fuerza tan grande que no pueden rehusarse a creer. Es decir, los milagros para muchas personas tienen una influencia tan grande en su fe. Tienen una influencia tan grande en su fe que para ellos es imposible dudar, cuestionar, nada. Es decir, cuando ves las señales, crees. ¿De acuerdo? Sin embargo, el versículo siguiente, Jesús dice que no se fiaba de ellos. ¿Por qué no? Porque los conocía. Los O conocía, sea, sabía lo que había en su verdaderamente. corazón, ¿no? Ok. Hay un dicho que hace muchos años sacamos unos folletos en la Alianza en Lince que lo distribuíamos en el mes de octubre. Ah, De el repente. Señor de los Milagros. Sí. Los tengo todavía. ¿No? Que dice que no busquen los milagros del Señor, sino al Señor de los milagros. Hay mucha gente que está afanosa buscando los milagros, y los milagros para ellos son una fuerza tan grande, es decir, que es indudable. Es decir, cuando ellos ven un milagro, lo creen. No importa lo que enseñen. No importa lo que enseñen. Para ellos el milagro ocupa un lugar primordial, ¿no? Son gente que son guiadas, que son dirigidas. O sea, son todos esos que si no sienten, no creen. Exactamente. O sea, sus emociones juegan un papel demasiado importante, ¿no? Sus emociones juegan un papel demasiado importante, ¿no? Dice, esta es la fe. Estas personas tienen este tipo de fe para quienes los milagros y las señales son más importantes que la verdad. La verdad les importa poco, porque lo que ellos necesitan es ver y sentir, ¿no? Ellos necesitan ver y sentir. Para ellos los milagros, las señales, todo lo que tenga que ver con experiencias sensoriales, emotivas, Ver ¿no? para creer, como decía Tomás. Domina la fe de ellos, ¿no? Y esto es interesante porque vamos a poner un ejemplo. Si nosotros en la iglesia en este momento comenzáramos, o sea, nosotros decimos, hay creyentes en toda la zona, hay creyentes cristianos en toda la zona, sí hay. Muy bien. ¿En cuántas iglesias, vamos a hablar de las iglesias latinas o de las iglesias suizas, en cuántas iglesias escuchan ustedes de que se está predicando la enseñanza bíblica como es, ¿no? ¿Cuántas iglesias ustedes han escuchado y dicen, mira, acá hay una buena enseñanza, acá hay una buena enseñanza? O te dicen, no, acá hay un show de música, la enseñanza es más o menos pasadita por agua, pero, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Pero los cristianos están distribuidos por todas partes. Y todos ellos se consideran creyentes firmes, porque están en una iglesia. Si en la iglesia de nosotros comenzara a haber una manifestación de milagros sobrenaturales, si empezamos, No cabemos. de repente comenzamos a orar y se sanan los enfermos, y se sanó el esposo de tal, y se sanó el pariente del otro, y vino el que tenía migraña y desapareció la migraña, no demoramos más de 2 meses en que la iglesia revienta de gente, ¿ok? Y muchos de esos que vienen van a ser gente de la calle, que viene por curiosidad porque les han dicho que cosas sobrenaturales están pasando, pero muchos de esos van a ser creyentes de otras iglesias. Y cuando tú les preguntas ¿por qué vienes a la iglesia?, te van a contestar cualquier espiritualidad, ¿no? El Señor me ha dicho, ¿no? El Señor me reveló, claro, ¿no? Entonces tengo que, ¿no?
Pero vienen exclusivamente por eso. Porque lo que están buscando no es al Señor. Porque si buscaran al Señor ya estarían pues en la iglesia, ¿no? Buscando los milagros. Ya estarían. Pero no están. Están ahí como jilgueros, picaflores, yendo, viniendo, van de vez en cuando, etc. Pero cuando comienzan a ocurrir los milagros, la gente, y esto es un reflejo... A ver si le toca algo. Exacto, es un reflejo del corazón humano. El corazón humano no busca al Señor. Busca las señales del Señor. Lo que le pueda convenir a él. Los que tenga una beneficios. ventaja, los beneficios. Exactamente, ¿no? Y esto ya se veía en esta época. Y tanto así que cuando Jesucristo les da de comer a los 5,000, al día siguiente se pusieron de acuerdo para elegirlo rey. Para que les dé de comer siempre. Para que les dé de comer siempre. Alguien ha dicho por ahí que esa fue la primera manifestación de la gente comunista. Vieron a alguien que les daba todo, entonces decidieron, este va a ser nuestro rey para que nos alimente gratis y no tengamos que trabajar. Entonces, este pasaje es muy ilustrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos presenta también, o sea, nos muestra cómo es el corazón de la gente, aún llamándose cristianos, para quienes los milagros, las emociones, las sensaciones, todo ese tipo, tienen tanta fuerza que siguen eso antes que a la palabra. Así es. Antes que a la palabra. Yo hace un tiempo atrás hablé con una persona y me dijo, no, es que yo no siento la presencia de Dios, yo necesito, no sé, ¿qué cosa necesita? ¿Qué necesita? Culebritas corriendo. No, es que yo necesito sentir la presencia de Dios. Ok, ¿te parece que la palabra de Dios que se predica en la iglesia no es correcta? ¿Te parece que la palabra es superficial? ¿Te parece que la enseñanza bíblica es muy así motivadora o en lugar de bíblica? No, para nada. ¿Y qué te parece? No, la enseñanza bíblica es buenísima. ¿Y entonces qué buscas en la otra iglesia? Emoción. Y entonces le dije, lo que tú me estás diciendo es que tú pones en la balanza las culebritas que sientes y la palabra de Dios, y te pesa más las culebritas. O sea, lo que necesitas son culebritas, no necesitas la palabra de Dios. Y porque para ti la emoción es lo que pesa. Y eso es lo que el diablo va a utilizar en los últimos tiempos. Las Ya sensaciones. está utilizando. Una religiosidad Eso. sensual. Ya está utilizando. Vamos a leer esos versículos bíblicos. Mateo 24. Hace rato está sucediendo. Mateo 24, versículos 23 y 24. Me toca a mí, creo, ¿no? A ver. Dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La pregunta es esta. ¿Qué tipo de fe deben tener estos escogidos que dice acá? ¿Ah? ¿Qué tipo de fe deben tener estos escogidos como para poder ser engañados por falsos cristos y falsos profetas que hacen grandes señales y prodigios? ¿Entienden mi pregunta? Muy liviana, fe Una fe basada en los sentidos. sensorial. Exacto, ¿no? Fe sensorial. O sea, la única manera en que un escogido, un creyente, va a ser engañado por un falso Cristo o un falso profeta, ¿no?, que hace señales y prodigios, es cuando la fe de ese creyente está basada más en la sensación, en la emoción, en el milagro, en la señal, y no en la verdad. Y eso es lo que han logrado estos falsos pastores y falsos maestros y falsos profetas y falsos apóstoles, enseñándole a la iglesia
a creer y basar su fe en la emoción. Y cuando ustedes ven estas iglesias y esta conducta que les enseñan, o sea, es utilizar tus sentimientos como la base de tu fe y no la palabra de Dios. Entonces, ¿y cómo lo transcribes en una forma muy cotidiana? Es exactamente lo mismo cuando llega la hija a la casa y le dice a la mamá: mamá, estoy enamorada. Y aparece un orangután tatuado por todas partes, con la melena por acá, apestando a berrinche porque no se ha bañado hace 2 semanas, ¿no? Y entonces la mamá le dice: hija, por favor, abre los ojos. Pero si ella está enamorada, siempre hemos dicho que el amor no solamente es ciego, también es idiota. Entonces, el amor, cuando está enamorada... Está comprobado científicamente que bloquea algo en el cerebro. Raciocinio. No, de verdad, está Sí, comprobado sí, sí. científicamente que cuando uno está enamorado te bloquea algo en la Por eso que cabeza, no le ves nunca los defectos. que no le ves. Exacto. Ahora me explico. Y entonces, y ahora entendemos, y esto es lo que pasa en la gente. En este tipo de personas, este tipo de gente que vienen de este tipo de iglesias, donde la emoción es tan importante, donde la emoción es la base de la fe, los mantienen en base a eso. O sea, les mantienen la fe a esta gente, a estas iglesias, les mantienen la fe con las sensaciones, con las emociones. Por eso es la nueva moda del show, Claro. ¿no? Ya no hay un culto de adoración, es un show. Entonces es el show lo que toca tus fibras, toca tus fibras y lo estudia, ¿no? Me están diciendo que hay equipos de psicólogos que trabajan especialmente con estas iglesias en Estados Unidos para darles a los pastores las descripciones de lo que ellos deben decir, las frases que deben decir, la manera a las emociones de la para gente. tocar las emociones de la gente. Y entonces, cuando los tienen ahí, la gente se vuelve bruta. La gente se vuelve bruta. Es decir, ya no importa la verdad, ya no piensan, ya no razonan. Sus emociones los controlan. Y como sus emociones los controlan, va a venir los falsos maestros, los falsos cristos, los falsos profetas, van a hacer unos cuantos milagritos y esta gente va a levantar los brazos y va a gritar: ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Luego les meten un montón de doctrina falsa de puro veneno y se lo van a comer con sal. Y sin sal también. ¿Eh? O sea, ahí se lo comen, se lo Ponete comen. mayonesa y ketchup y ya. Y cuidadito con que tú le discutas. Porque tú eres de los retrógrados, ¿no? Que no entienden el mover del espíritu, ¿verdad? Claro. Y entonces eres No te una ha bestia, tocado el ¿no? Espíritu Santo. Claro, no tienes el espíritu de Dios, ¿no? Sí, sí. Pero eso también es parte de la ignorancia de no conocer la palabra de Dios. ¿no? Claro. Exacto. O sea, es un gran aprovechamiento también para este tipo de personas que hacen eso. Por eso es importante que esta gente no enseñe la palabra. Que la gente lea. No enseñen la palabra. Que la gente... Mientras no enseñen la palabra, tendrán iglesias llenas de borregos a los cuales les pueden vender cualquier tontería y se lo van a tragar. Es lo mismo que los políticos hacen con los pueblos, ¿no? Los mantienen con En la poca ignorancia. educación para que no razonen y sepan que están eligiendo cualquier cosa. Exacto. Claro. El otro día hablaba Sí, sí. con una hermana de la iglesia que viene de vez en cuando, y entonces ella me decía que había ido a los estudios bíblicos de una iglesia cerca de su casa y que el estudio bíblico era soltar unos 2, 3 versículos bíblicos, conversar, qué te parece, qué sientes, cómo lo ves, cómo lo puedes aplicar a tu vida, y luego es el cafecito, el quequito, Cada uno daba su opinión. pasar un tiempito juntos. Ese es el estudio bíblico. Entonces ella me decía, los estudios bíblicos que tenemos ahí en Dulikin son otra cosa. Hay estudio, hay palabra, te metes, aprendes, ¿no es cierto? Esto es lo que hay que hacer. Si tú quieres engañar a la gente, tienes que mantenerlos muy superficialmente en la palabra, ¿no? Sin chocar con sus intereses tampoco. Claro, Decirles lo que quieren escuchar. claro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 11. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2,
versículos 8 al 11. La segunda está después de la primera. No sé. Te lo cuento. Segunda, dije. Segunda, capítulo 2. No está Mónica para que me ayude y me diga desde Génesis hasta no sé dónde. Apocalipsis. Entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ya lo Ahí, dijiste? a la mitad a la derecha. ¿Ya? Más No o lo menos encuentro. Segunda Tesalonicenses. Segunda de Mira, mira. Tesalonicenses. Efesios, Efesios, y luego estamos aquí. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Tendríamos que aprendernos los libros de Ah, la todo lo- palabra de memoria. Antes de Hebreos, No, Yo lo he sabido así, Efesios. pero ahora Ahí yo está. estaba tratando de recordar en mi Es que son olvidado. No, y ahora es peor. Ahora es peor. Con el aparatito dice. Capítulo 2. Segunda Tesalonicenses. Del 8 al 11. Ya. Ah, no, en la escuela dominical cuando yo era niña nos tomaban examen de los libros de la Biblia. Claro. Yo jalé toda la vida. Vamos a ver. Ok. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Hasta ahí o sigo? Hasta el 11. versículo 11. Ah, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy bien. Entonces acá el primer versículo que leímos en Mateo 24 es Jesucristo anunciando señales antes del fin. Ahora es Pablo el que anuncia las obras antes del fin y dice que la manifestación del anticristo será acompañado de gran poder, señales y prodigios mentirosos. Bien, segundo, dice el versículo 10, y con todo engaño para los que se pierden. Es decir, no solamente vienen con gran poder, señales y prodigios, sino viene acompañado de engaño para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Noten esa frase, no recibieron el amor a la verdad. Es decir, Dios les ofrece el amor a la verdad. Es decir, toma, amor por la verdad. Ellos no quieren ese amor por la verdad porque ellos quieren el engaño. El engaño les gusta. Tú puedes decir, no, esto no puede ser. ¿Cómo hay gente que quiere el engaño? Claro que sí. Claro que sí. Toda vez que tu carne es satisfecha, puede ser con gloria, honra, dinero, sensualidad, cualquiera de estas cosas, que tu carne es satisfecha, entonces, y te dicen, ¿no? Así es, esto es correcto, esto es bueno, esto es de Dios. Entonces tú dices, yo lo quiero, porque lo que estás ahí, tu carne está jugando. Entonces cuando viene alguien y te dice, es mentira, eso no es así. Entonces tú, no, deja, sale acá, ¿no? Ellos tienen la verdad. Hace un tiempo atrás, discutía con un amigo, con la esposa de un amigo. Entonces yo le decía, la Biblia dice que Dios permite que te pongan a prueba para que tu fe se purifique. Y ella me decía, no. A mí me han dicho claramente en mi iglesia que Dios no prueba a nadie, ¿no? Y que Dios jamás nos va a probar porque es nuestro Padre amoroso y nuestro Padre amoroso jamás prueba a nadie. ¿Acaso tú pones a prueba a tus hijos? No. Entonces yo le decía, vamos a la palabra de Dios. No. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y comienzo a leer algunos versículos bíblicos. Y era exactamente la del mono, ¿no? No escucho, no veo, no escucho, no veo, no. Esa era la actitud. Entonces yo dije, ¿me entiendes? Estoy hablando acá como una jirafa, o sea, estoy llorando como una jirafa. O sea, tiene la cabeza más arriba del árbol y no escucha lo que no quiere decir. Entonces pierdes tu tiempo. Pierdes tu tiempo. Porque cuando dice aquí el texto que no recibieron el amor a la verdad, o sea,
es como que te están ofreciendo el amor a la verdad. Y eso depende de tu corazón. Tú quieres saber la verdad. Aunque la verdad te duela, pero quieres saber la verdad. Si tú quieres saber la verdad, entonces el Espíritu Santo te revela la verdad. Dice la palabra que el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Pero si tú no quieres recibir el amor, la verdad, porque lo que tú quieres es que te digan lo que quieres escuchar, entonces, dice el texto, el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces la gente, para quienes los milagros, las señales, son motivo para creer, no son confiables. Porque esa gente no está buscando la verdad, sino está buscando la emoción, lo sobrenatural. Aunque le vendan veneno, aunque le vendan herejía, no importa, el milagro vale más. Ahora, el anticristo viene con poder, con señales, con prodigios mentirosos. Su objetivo es engañar a los que se pierden. Y entonces por eso es que Dios les da ese milagrito. Les hace el milagro que pueden creer en la mentira. ¿No es cierto? Si esto está profetizado, o sea, más claro, está profetizado. Y a mí me dicen, Carlos, en los últimos tiempos van a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, se la van a dar de sabios, van a traer, dice el texto acá, van a venir con todo engaño de iniquidad, van a venir con poder, con señales, con prodigios, con milagros, ¿no es cierto? Pero todo es por obra de Satanás para engañar aún a los escogidos. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud? De alerta. Ojito, ojito. Estar a la alerta. ¿Cierto? O sea, Concordando con la palabra. pero ni que fuera burro, por Dios. O sea, tengo que abrir el ojo, pues, ¿no? Qué amor. Pero cómo le gusta a la gente de ser engañados, ¿sabes? Pero no lo ven, o sea, yo estaba en Estados Unidos y entonces sale En la televisión de Estados Unidos. un negrito en la televisión. Una buena prédica el hombre. O sea, yo lo escuché y dije, qué bueno. Mira, interesante la prédica, me pareció bastante buena. Hasta que al final entra el hijo, ¿no? Otro moreno, y ahora dice, bueno, que el Señor ha estado hablando y que han mandado a hacer unas monedas. En una moneda dice, Dios te bendice, No. y en la otra dice, buena suerte. Y entonces tú te vas a levantar cada mañana y vas a agarrar la moneda, la tiras al aire, Voladita. y entonces cuando abras, vas a saber si tienes la bendición de Dios, ¿En serio? vas a tener la bendición de Dios, o ese día solo vas a tener buena suerte. Porque si tienes la bendición de Dios, entonces Dios te va a acompañar. Si tienes buena suerte, tienes que ir con cuidado porque solamente tienes buena suerte. Dios está de vacaciones contigo. Entonces yo estaba escuchando eso y dije, no puede ser. O sea, ¿a quién van a engañar? Y en ese momento la cámara voltea al público. Y en el público había gente diciendo... Yo dije, o sea, ya empezó el espíritu de confusión. Hace muchos años estuvimos nosotros en una reunión y estábamos orando con unos amigos afuera, porque estábamos en el grupo de jóvenes, ¿no? Y de repente llegaron un grupo de jóvenes y se pusieron a orar en un cuarto. Y comenzaron a gritar, a jalarse los pelos en el piso, lloraban y todo. Y nosotros no estábamos acostumbrados a eso, dijimos, ¿qué está pasando? Pero como éramos jóvenes, teníamos miedo de estarnos enfrentando a Dios. O sea, de repente si es de Dios, ¿por qué haces tú interrumpiendo eso, no? Entonces nosotros estamos afuera, ¿no? Los líderes estamos un poco asustados. Entonces nos sentamos afuera y comenzamos a orar, ¿no? Comenzamos a orar. Y de repente hubo una manifestación sobrenatural de Dios en medio nuestro. Y comenzamos a escuchar la voz de Dios a través de uno de ellos, ¿no? Y la frase que dijo fue esta:
detengan lo que está pasando ahí, porque no es mío. El espíritu de confusión ya está en esta tierra. Y dejamos de escuchar la voz de Él. Nos levantamos y un patadón a la puerta. ¡Salgan! Y todo, ¿qué pasa, claro? Estamos orando. No, ya paren ahí, no. Pero esa frasecita se me quedó grabada. El espíritu de confusión ya está en este mundo. Y entonces, a veces yo me pongo a pensar y digo, quizás a eso se refería a Dios, en esa... Y yo no soy, ¿me entiendes? Yo de pentecostal no tengo pero ni la uña, ¿no? Pero en este tipo de cosas, en este tipo de manifestaciones tan fuertes, tan reales, ¿no? Y entonces, hoy en día estamos viviendo esto, o sea, estamos viviendo en la época en que la iglesia está pero tan corrompida al interior, y no me refiero a pecados mundanos que también hay, ¿no? Pero me refiero a una iglesia que ha perdido la brújula. Y lo que dice acá, aún a los elegidos, ¿no? Aún a los escogidos. Exactamente. Y lo estamos viendo. Es a los escogidos. A ellos hay que, hay que engañar. Ese es el objetivo. Gente que se está convirtiendo a los mesiánicos, que están Hashua, a la Shia, no sé qué, celebrando todas las fiestas judías como si fueran judíos. Sí. A Mashiach, a Yeshua, y saludan por el... Bueno, la cosa está en que son gente que yo conocía que eran cristianas. tenemos gente que hoy en día, o sea, creyentes, que literalmente están siendo engañados. Sí. Y lo que antes decíamos, esto es imposible, porque tú eres creyente, pues. ¿Quién te va a engañar? Si el Señor está contigo, ¿me entiendes? Si yo creo en la palabra, ¿quién me va a engañar? O sea, y es exactamente a esa gente a la que está atacando el diablo, porque los que no son creyentes, los que están en el mundo, son suyos. Esos se van al infierno igual. No tienen que trabajar conmigo. Sea como sea, igual. ¿Para quiénes tienes que hacer esos milagros para engañar a los escogidos? Ese es el objetivo. Y hoy en día te encuentras con creyentes de este tipo. Y a mí me lo han dicho en mi cara, ¿no? Me lo han dicho en mi cara. A mí una reunión me dijeron, ay, Carlos, qué bendición. Ojalá pudieras dar un estudio bíblico, pero no en la iglesia, sino afuera. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre dar un estudio bíblico en la iglesia o darlo afuera? Es que si utilizas un lugar más imparcial, entonces nosotros de las otras iglesias podríamos ir. Así me dijeron. Entonces, no te podríamos ir, porque cuando es en tu iglesia no podemos ir, porque el pastor nos tiene prohibido, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces yo le dije, ¿tú crees que en la iglesia de nosotros se predica la palabra? Claro, y uno aprende. ¿Y por qué no vienes? Es que al otro lado, ¿me entiendes? Yo he visto milagros. Ahí hablamos en lengua. Literalmente. Yo he visto milagros. Yo he visto la mano poderosa de Dios. O sea, lo que me quiere decir es que para ti esas cosas tienen tanto valor que no importa que te pudras en herejía. No, puede ser que tampoco. Este es el punto. Y esta gente de Juan capítulo 2 nos ilustra a estas personas, ¿no? Y podemos ver más versículos que no los vamos a ver ahora, pero queremos acabar el capítulo. creemos, nosotros, una pregunta, ¿creemos en el poder de Dios o no? Claro. ¿Creemos en los milagros? Sí. Muy bien. Creemos en los milagros, pero siempre que vayan acompañados de la verdad. La palabra. Es decir, tú puedes hacer todos los milagros que quieras. Mientras tú prediques la palabra y el evangelio como es, tú recibes nuestra aprobación, nuestro apoyo y todo. Pero en el momento en que tú comienzas a ver milagros y paralelamente ves herejía, mentira, engaño en cuanto a la palabra de Dios, tú tienes que pararte y rechazarlo, aunque el paralítico caminó. Que ahí está el problema, Carlos. Sí. Primero, la gente no lee la palabra. Correcto. Escucha al pastor y el pastor dice 2, 3 cositas que sí son ciertas,
y con eso mezcladito, así mezcladito, sin que sepa, una herejía. Entonces, herejía. ahí, Ese es- ahí no se da ese cuenta, es el engaño, pero, pues. ya, si esto es verdad, entonces lo que dice, no lo he visto, porque Mezclan debe No ser tenía cierto, tiempo, no tenía claro, tiempo. debe ser cierto, y así, Claro. poquito a poco se los van Claro, esa es la estrategia Ahora, pues, de los grandes absorbiendo. mentirosos. La mayoría de personas, ¿cuánto tiempo estudian la palabra a la semana? muy pocos. La mayoría de personas O nada. escucha una prédica en la iglesia en forma eventual. Es decir, quizás viene una semana sí, una semana no, a veces 2 semanas no, y lo único que tienen es 1 horita de enseñanza bíblica. Yo me asusté el otro día en Prattle, porque son gente que viene a la iglesia, que trabaja en la iglesia, que sirven en la iglesia, y empezamos el estudio bíblico. Está bien. Y empezamos el estudio bíblico. Yo dije, vamos a empezar, vamos a estudiar un libro de la Biblia, ¿no? Cuando de repente comienzo a escuchar comentarios y comienzo a hacer preguntas más elementales. Básicas. Pero, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene? No sé. ¿Saben lo que es ustedes? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Comencé a darme cuenta que tenían tan poca información bíblica. Ese es un error mío. Porque yo he supuesto, Has asumido, he claro. supuesto que la gente sabía las cosas básicas, como yo las he repetido tantas veces, que ya si la vuelvo a repetir, digo, yo otra vez le estoy diciendo lo mismo, la gente me está escuchando otra vez lo mismo. Y no es así, de repente la gente ni siquiera tiene ese conocimiento básico. Y vienes tan pocas veces a la iglesia, y a veces tan pocas veces al estudio bíblico, que ¿dónde está el conocimiento bíblico? No tienes. Cuando te encuentres con verdaderamente un falso profeta, te va a comer con zapatos y todo, porque no tienes manera de defenderte. Así es. No tienes manera de defenderte. Y estos saben, ¿eh? Estos falsos saben. Cuando se encuentran con alguien que conoce la palabra, al toque reconocen y se retiran. Al toque se retiran. Cuando vienen con sus doctrinas medias raras, y tú le dices, sí, pero la palabra dice así, sí, claro. Rapidito nomás, ¿no es cierto? Ahora, la Biblia menciona, por ejemplo, los falsos profetas, ¿no? Que tiene que ver esto con las profecías y todo. Pero hay 2 situaciones muy interesantes. La primera, cuando el falso profeta profetiza algo y no se cumple. Vamos a leer Deuteronomio 18, 20 al 22. Y no se cumple. Apedreada. ¿8? 8, 18, 20 al 22. 18, 20 al 22. 18. A mí creo. 20 al 22. 18, 20, 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Muy bien. Este es el primer caso. El caso en que uno de estos falsos profetas, aunque venga con milagros y con todo lo que se le ocurra, dice algo que no se cumple. Entonces dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el profeta, no tengas temor de él, y más adelante dice que morirá, que hay que apedrearlo. Un tiempo atrás vino una mujer, ¿no?,
a mi oficina, en ese tiempo tenía la oficina en Lima, vino la mujer y me dijo, tengo una profecía para ti. Le dije, perfecto, dámela, pero antes de eso te voy a leer un versículo bíblico. Y le leí ese versículo donde dice que hay que apedrearlo si no se cumple. Entonces le dije, tú dame la profecía que si se cumple va a ser una bendición. Si no se cumple, yo sé dónde vives. Y tengo un costal de Yo sé dónde vives, yo te voy a tirar piedra. Y entonces ella me dijo, qué agresivo, mejor no te digo nada, no me digas nada. No me digas nada. Está inventando, seguro. Claro, están inventando, porque agarran y pecan usando el nombre de Dios en vano. Dios me ha hablado, a mí no me habló. Dios quiere que te diga, porque no me lo dijo a mí. ¿No? O sea, hay que tener mucho cuidado, porque a veces Dios quiere traer un mensaje, pero estos estafadores que utilizan el Dios me ha hablado. Hay gente que a Dios le habla todos los días. Así ¿Cómo es, hace? engaña, ¿no? Muy bien. Ahora, no, por ejemplo, hay uno muy conocido, ¿no? Ronnie Chávez, el costarricense. Y Ronnie Chávez, él se hace llamar a sí mismo profeta de profetas y maestro de maestros, se llama. Porque dice que él enseña a los profetas, él es más que los profetas, ¿no? Le faltó el Señor de señores nomás. Entonces, él llegó a Chile, como su esposa es chilena, pronosticó para Chile que los años 2012, 2013, 2014 y 2015 iban a ser los años más ricos y bendecidos y prósperos de la historia de Chile. Y lo dijo en público. Y han sido los años más desastrosos de Chile. Han tenido más terremotos, volcanes, maremotos, se han venido abajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo confronto a esta gente que sigue creyendo en estos mentirosos, cuando yo los confronto, digo, pero si este hombre ha hecho profecías que no se han cumplido, es un mentiroso, ¿no? Entonces la gente dice, no, la gente no ha tenido la fe suficiente. En este texto que acabamos de Supone leer, que es una profecía, se va a cumplir sí, o sea, sí o sí. en Nadie este texto que crea. acabamos de leer, no dice si el pueblo tiene fe suficiente. Dice si se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, es un falso profeta. Benny Hinn ha hecho profecías falsas y le siguen creyendo. Yo he peleado en internet con gente que me dice, ay no, pero tienes que perdonar. Ya pues lo perdono, pero sigue siendo falso profeta, pues. Yo no puedo perdonar lo que quieras, pero es un falso profeta porque profetizó cosas que no se han cumplido. Entonces, cuando no se cumple, es un mentiroso, lo tenemos que sacar, desechar, porque es un mentiroso. Cuando hay profecía de Dios, no hay profecía falsa, la profecía de Dios se cumple. Ahora, hay otro caso. ¿Y qué pasa si él profetiza y se cumple? Puede ser que sea peor todavía, satánico 100%. Vamos a leer. Sí. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio 13, desde el 1 al 5. Entonces ahora estamos con el falso profeta que dice algo Y no se cumple. y no se cumple. Y ahora sí, se cumple. Lo que él dijo se cumple, ¿eh? Desde el versículo 1 al versículo 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni del tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora noten, ¿eh? Dice, cuando se levantare en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, o sea que sí se cumple, pero junto a eso te dice,
vamos en pos de dioses ajenos. Claro. Ahí está, te metes Ahí la está el truco. verdad Ahí está el truco. con la De mezcla, pues, mentirita. de Exacto. claro. Dice, y cuando dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Entonces dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, si viene alguien y me dice señales, prodigios, profecías y todo, y se cumple, pero luego me viene con falsa enseñanza, la enseñanza tiene que tener más valor que el milagro, que el prodigio, que la señal. Pero para eso tengo que ser yo un profundo amante de la verdad. Porque si yo pongo a una persona cualquiera que tiene cáncer y viene un tipo de estos, ora por esa persona y se sana del cáncer, Esa persona. ¿tú sabes lo que significa? Por más que le digas, por Dios, está metiéndote en una secta, por Dios, esa enseñanza es falsa, la persona se bloquea. No, curó el cáncer, curó el cáncer. Nada, no importa lo que tú digas, porque curó el cáncer. Pero puede ser del diablo. No, el diablo no hace esas cosas. Esa es la mayoría de gente. Sí. Así que abran sus ojos. Sí, yo he visto un caso clarísimo de eso. ¿Sí? Sí, una señora que tenía una enfermedad que los médicos internada en el hospital de la PAC, que fue un hospital en Lima, no le diagnosticaron, no podían, se hinchaba, tenía sangre, el líquido por todo el cuerpo, dijeron un cáncer terminal, pero hay que ya prepararse, le dijeron a los hijos, ¿no? Así que bueno, como estaba así un fin de semana, la llevaron a su casa porque no tenía el objetivo que esté en el hospital. Entonces, ahí se había presentado una enfermera que apareció de pronto y dijo, mi mamá sabe curar cosas, mi mamá sabe orar, rezar, mi mamá no sé qué, y la llevaron un fin de semana, y entonces la mamá fue y le hizo un baño de flores. Ya. La bañó con flores, quemó incienso, no sé qué cosas hizo ahí en el cuarto de, no, flores nada más. Y ahí en el cuarto de la señora esta, y la señora, de repente comenzó a orinar, a decir así, a cantidades, ¿no? Y regresó el lunes al hospital y los médicos se quedaron abiertos porque no sabían cómo es que esta señora se había sanado y que la sometieron a 1000 exámenes y cosas y no le encontraron absolutamente nada, ni se volvió a hinchar, ni su estómago era así. Y se sanó hasta el día de hoy. Tiene 102 años ahora, 102 años, y ahí ella está segurísima que el Señor la sanó. Así es. Porque era una mujer de Dios que llevó su virgencita, su San Martín de Porres o no sé quién, no sé cuánto, y simplemente se sanó, pues, hasta ahí está. La gente cree que todo poder sobrenatural es divino. Y hay poder sobrenatural que es maligno. Así es. Yo tengo un amigo nuestro que trabajó en la selva. Y entonces él me contó que un día estaban él trabajaba en un lodge, como un tipo de cabañas en la selva, un tipo de hostal, hospedaje al interior de la selva, ¿no? Y entonces, él prácticamente era como el papá de todo el mundo, pues, toda la gente que trabajaba ahí era gente indígena de la zona, y él pues gringo de raíces alemanas, entonces era como el papá de todo el mundo. Entonces cada vez que había un problema, había una pregunta, iban donde él, ¿no? Y entonces ellos tenían una lancha, y con esa lancha iban hasta Iquitos, ¿no? Donde compraban víveres, etc. Pero la travesía duraba 2 horas, hasta que llegaban allá. Un día me dicen que él estaba ahí, y viene una señora gritando que su hijo se había tragado algo y se estaba asfixiando. Y él no era médico. Entonces lo único que podía decir era, embárquenlo en el barco y llévenlo a Iquitos, pero llegaba muerto, pues tenía 2 horas era ya además, ¿no? Y entonces la gente desesperada y él no sabía qué hacer, ¿no? Cuando le dan el bebé, y estaba muerto. El bebé estaba muerto, absolutamente morado, asfixiado, ¿no? Y el niño estaba muerto, inerte, ya sus bracitos inertes y todo lo demás. Y él me cuenta
Y dice que llegaron unas mujeres en el pueblo corriendo, trayendo al chamán. El brujo, pues. Y que el chamán le pidió al niño, lo agarró, se sacó una manta, envolvió al niño en la manta, lo puso en el piso y orinó encima del niño, encima de la manta, ¿no? Y dice, mi amigo me dice, yo estaba mirando eso, diciendo pobre ignorante, cuando de repente escuché llorar al niño. De repente la orina, el ácido úrico, algo lo despertó, pero... Yo creo que el diablo mismo, porque Claro, abrieron y el esta niño estaba gente, respirando. y tienen unas cosas, unas formas, unas estrategias tremendas. En Lima, no sé si ustedes escucharon hablar de un padre, un sacerdote que hacía unas misas Sí. extrañas, el padre Roberto, Sí. que se llevó a mucha gente de la iglesia, porque comenzaron a pasarse la voz que el padre era creyente, que el padre había conocido al Señor, que el padre, incluso el arzobispado lo separó apartó de la iglesia, ¿no? Porque estaba haciendo unas misas diferentes a las misas católicas, ¿no? Entonces iban ahí y el padre, ¿qué cosa hacía? Al final o en medio interrumpía la misa, decía, en este momento el Señor me ha hablado y me ha dicho que acá hay una mujer que sufre porque su marido le engaña. Eran 200 mujeres ahí y la mayoría. Yo. Ay, el Señor me ha hablado y me ha dicho en otro momento que acá hay personas que sufren problemas económicos agudos. Claro. Y me pidió que ore por ellos. Oye, las personas estaban así, boquiabiertas totalmente de la sabiduría y de la visión de Dios que tenía el cura este. Entonces, todo esto acá, para que ustedes noten, todo esto se va a intensificar en los últimos tiempos. Nosotros tenemos que luchar por la verdad, que eso tiene que ser nuestra prioridad. Y vamos a ser vistos mal, por eso es que la Biblia dice que nos van a entregar, ¿no? Porque toda esta gente que cree en estas cosas, en este momento, probablemente si alguno está escuchando por internet y todo, esta gente pobrecita, estos tontos no creen en los milagros. Claro que creemos en los milagros, pero los milagros tienen que venir respaldados por la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, volvamos a Juan, capítulo 2, ¿qué pasó? La batería se está acabando. Volvamos a Juan al capítulo 2, entonces en el versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Estos creyentes no son fiables. No puedes confiar en este tipo de personas para quienes los sentimientos gobiernan sus vidas, porque cambian de opinión, son desleales, en cualquier momento sienten que Dios les ha hablado y chao, te dejan colgado en la iglesia con responsabilidades, con trabajo. Sí, pues etcétera, el ¿no? Señor les habló. Exacto. Yo tengo una prima que es así, que va ella por todas las iglesias, creo que se ha recorrido todas las iglesias de Lima. Todas las denominaciones. Todas las denominaciones Cristianas ha ido, evangélicas. incluso a la Calvary Chapel con También. tu primo. Ajá, ahí Claro. ha ido mucho tiempo. Y ella dice pues que el Señor le habla y que el Señor le dice que vaya aquí, que vaya allá y que al final no importa la congregación. Yo no sé cómo tú puedes estar en una congregación tantísimos años, tienes que probar otras cosas, tienes que ir a otros sitios, ¿no? Claro. A escuchar otras personas. Eso se llama la fe en Julio Iglesias, las amo a todas. Sí, no, exactamente. Y además ahora finalmente ya no va a ninguna iglesia. Claro, Ya no. porque el ya- Señor le habla Porque directamente. no haces contacto con otras personas. No generas echar raíces en amistad. ningún lado, No. encuentra No eres- defectos no en eres- todos los Tiene pastores. O sea, digamos que tú eres el cuerpo y tú eres el dedo. No tienes cuerpo. No tienes. No tienes cuerpo. Porque Y no hay, dice- ningún finalmente cuerpo dice que ella no necesita de ninguna iglesia porque ella y la palabra, el Señor, ella ora todos los días, Sí, ella predica, ella se testifica, ella le habla a la gente del Señor, que no necesita Y ninguna tenemos gente así acá también nosotros, ¿no? Tenemos gente así que no Que se no congrega, necesitan ir a una que no necesitan iglesia. una iglesia. que no necesita. Y eso es una herejía, porque la Biblia menciona que somos el cuerpo de Cristo. Sí. Y el cuerpo de Cristo tiene varias partes, son miembros los unos de los otros, se ayudan mutuamente, crecen mutuamente. No existe, ¿no? La uña que camina sola. Eso no existe. Y la- O eres parte del cuerpo o no eres parte del cuerpo. Ahora vamos a terminar Juan capítulo 2 con el último versículo. Sí.
que dice: Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía Lo que había. lo que había A en el Dios hombre. nadie le engaña. Otras versiones dicen: no tenía necesidad de que nadie le informara acerca de los demás. Él conocía el interior del ser humano. Interesante. Otra versión dice: Jesús no confiaba en ellos, no necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban, ¿no es cierto? Y eso es algo que también nosotros debemos entender. Si bien es cierto, los hombres pueden ser engañados, Dios no puede ser engañado. El Salmo 139, vamos a leerlo. El Salmo 139 debe hacernos reflexionar siempre cuando estamos en soledad o cuando pensamos que nadie se da cuenta de lo que estamos haciendo. El Salmo 139. ¿A quién le toca? A mí. ¿Pero todo? Lee 5 versículos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Interesante, ¿no? El versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero lo interesante, no está la palabra en mi lengua. Ya Y tú ya lo está sabes. acá, pues, en tu pensamiento. No está la palabra en mi lengua y tú la sabes. Versículos, Lucita, del 7 al 12. Del 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Puedes estar en un cuarto con todas las luces apagadas y para Dios es como si está de día. Dios te ve como si está de día. Fanny, lee por favor versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este texto lo usé para hablar con un supuesto amigo acerca del aborto. Le escribí y le dije: mira lo que dice la palabra, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La respuesta, para que vean cómo el diablo puede torcer la mente y el corazón de esta gente. La respuesta de este hombre fue: lo que me has mandado tú es una poesía muy bonita. ¿Pero no se dio cuenta que era el Salmo? Sí, Sí, sabía que era el sabía. Salmo, pero dejó de ser palabra de Dios. Claro. Ya no es palabra de Dios, ahora es solamente una poesía. Poético. Ay, una poesía.
Y versículos 19 al 24. 19. Sí. Dios mío, quítales la vida a los malvados, aparta de mí a la gente violenta, a esos enemigos tuyos que blasfeman y se burlan de ti. Señor, tú sabes que odio a los que te odian, que mi enojo se enciende contra tus enemigos. Son para mí totalmente aborrecibles, los considero mis peores enemigos. Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. El último versículo es tan importante. 23 y 24. Porque dice, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, es que somos tan necios Que no lo notamos. que no lo notamos. O sea, somos tan necios que puedes estar convencido que tu camino es camino correcto. Y entonces la oración de David, muéstrame tú el camino eterno. Bien, con esto terminamos el capítulo 2. Próxima semana empezamos el capítulo 3. La batería está baja, ¿no? Vamos a orar para terminar. Señor, gracias otra vez por esta noche, por este tiempo. Permite que esta enseñanza que hemos aprendido nos prepare para enfrentar lo que se viene en los últimos tiempos. Permítenos creer en tu palabra por encima de las emociones, de los milagros, de las señales, de los prodigios. Enséñanos a honrar y creer en tu palabra por encima de todo eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.